Bueno, buenas noches. Me voy a centrar un poco más en... Muchas gracias por participar. Entendieron rápidamente que la idea de esto es juntarnos, tener un momento de compartir juntos, pero por sobre todas las cosas estamos frente a la palabra de Dios y ahora se pone serio, naturalmente se pone serio, no es que somos gente seria, sino que naturalmente abrir la Biblia, las Escrituras, estamos frente a declaraciones ancestrales, viejas, que tienen una frescura y una actualidad permanente. Esa es la gracia de este libro. Este no es un libro común, este libro transmite vida. Entonces, todas las historias registradas desde siempre y traspasadas a otra época, estamos hablando que las últimas escrituras ya tienen 2000 años, casi 2000 años, tienen una aplicación vigente de siempre, y eso es lo llamativo. Cambia la historia, cambia un auto moderno, cambia un avión, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo y la problemática del hombre sigue siendo la misma. Entonces, no sé si conocen la anécdota de un hombre que tirado en la ruta tenía el capó levantado de su auto, estoy hablando de un auto viejo, y para otro auto se baja un señor y le pregunta cuál era el problema que tenía, y entonces mira el motor, toca un par de cosas, le da arranque, arranca, y le dice cuál era el problema, dice no sabía cuál era la solución, no, dice yo me llamo Henry Ford, y este auto lo fabriqué yo, lo fabrico yo, entonces él fue al grano. Dios nos fabricó a nosotros, y va al grano. Él tiene la solución de los problemas del hombre porque nos conoce, porque Él nos hizo. Y entonces vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. El primero está en Gálatas capítulo 6 y el verso 2. La última reunión de matrimonios, leímos este texto. Y voy a volver al mismo tema porque la temática de estas últimas reuniones fue en base a un librito que nos alcanzó Lucas, que se llama Los lenguajes del amor. Este hombre, escritor del libro, hizo un libro porque el hombre es consultor matrimonial, profesional, antropólogo, y después de muchos años de tratar con matrimonios, llegó a la conclusión de algunas cosas que son muy puntuales en la experiencia de él de tratar con matrimonios, y entonces dice que para entender la idea del libro y de lo que este hombre quiere transmitir, es que yo me caso con mi esposa, yo me enamoro de mi novia y me caso, y ella viene de distintas familias, de distintas crianzas, y yo vengo de distintas familias, de distintas provincias, de distintas crianzas, de distintas formas, y cada uno tiene un lenguaje del amor. Todos necesitamos ser amados. La necesidad psicológica más importante de cada persona es sentirse amado. El amor es una palabra la más importante del idioma, la más fuerte y la más confusa. Podemos decir yo amo este auto, amo mi jardín, amo a mi madre, amo a mi esposa. Tiene una variedad de cosas confusas, pero el amor en sí es lo que necesitamos nosotros como esencial en nuestra emoción. Entonces, a mi esposa le gusta que yo le hable. A mí me gusta que ella me abrace.
esos lenguajes del amor, son 5 los que desarrolla el hombre, son los que estamos desarrollando como para tener una información que ayorne nuestra conducta matrimonial. Porque de repente yo no descubro que a mi señora le gusta que yo le hable. A mi señora le gusta que yo la escuche y yo le hablo. Su lenguaje principal es que yo la escuche. Entonces, o que yo la acompañe a caminar al río, entonces, ese lenguaje principal de ella o mío es lo que cada uno tiene que ir descubriendo para armonizar, porque primero nos enamoramos de una forma que nos enceguecemos, por eso dicen el amor es ciego, y perdemos de vista que después viene la convivencia. ¿Por qué los matrimonios fracasan al tiempo si hubo tanto enamoramiento? Hubo enamoramiento, se pasó el enamoramiento y viene la convivencia. Y esa convivencia es la que necesita que yo descubra el lenguaje principal del amor de mi esposa y ella descubra mi lenguaje principal del amor mío, que puede ser, este hombre lo determina en 5 aspectos. Uno es palabras de afirmación, hablarle. Otro es tiempos de calidad, escuchar y acompañar. Otro es regalos, el tema que tocaría hoy. A mi esposa le gusta que yo le regale cosas. Gargantillas de $200.000, perfume franceses, no muchas cosas caras así, autos importados. A mí me gusta el Ferrari, pero a ella no le alcanza el presupuesto. Luego siguen actos de servicio. A mi esposa le gusta que yo le lave los platos, le cuelgue la ropa. A mi esposo le gusta que yo lo ayude a aspirar el auto. De este tipo de cosas, actos de servicio y toque físico. Esos serían los 2 temas que seguirían. En base a este librito y a estas cosas, se pueden proponer, bueno, escribamos, preguntémonos, busquemos por qué ese enamoramiento se va yendo o no está, cómo lo podemos rescatar, si lo podemos rescatar, por qué hay crisis, el comezón del 7º año, hay tantas historias de los matrimonios y de las cosas. Muy bien, yo no soy ni antropólogo ni psicólogo, solamente estoy comentando lo que dice el libro. Ahora, en este texto que voy a leer y que vamos a leer, el primero es Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra forma, otra traducción, otra versión de la Biblia dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El segundo pasaje que vamos a leer, damos vuelta después esta hojita, Gálatas, Efesios. En Efesios capítulo 5, verso 1, leemos, ya que lo tenemos cerquita. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelvo a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el verso 21 leemos esto, 5:21 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, su esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La última lectura, un poquito antes, la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Y aquí en el verso 14 leemos esto. Segunda Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, se los leo en otra versión, el amor de Cristo nos obliga, constriñe, sería nos rodea, nos custodia, nos envuelve. El amor de Cristo nos obliga porque somos convencidos de que uno murió por todos. Y por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y resucitó. Ahora, la ponencia que voy a presentarles esta noche es que tomamos el librito de un antropólogo, de un profesional, vamos a su consultorio porque tenemos un problema en el matrimonio, porque nos enamoramos y ahora el enamoramiento se está yendo, porque esto es típico y demás. El hombre intelectualmente nos va a informar, nos va a asesorar, nos puede ayudar, pero si la base espiritual mía, la base espiritual mental mía se rige por este principio que leímos, encontrar el lenguaje principal del amor de mi esposa, que ella encuentre el lenguaje principal de mi amor, va a tener un soporte completamente distinto que el de mi propia educación. ¿Se entiende esto? Yo tengo una capacidad de inteligencia. Soy un hombre inteligente, somos personas inteligentes. Nos dicen, tu esposa quiere actos de servicio. Ah, no me daba cuenta. Bueno, le hago actos de servicio, la vuelvo a enamorar. Ella se da cuenta de que mi idioma principal del amor es
regalos. Entonces me empieza a hacer regalos que no son gargantillas ni Ferrari. Me dibuja un papel, me pone una frase en la mesa de luz, me hace regalos, me regala cosas que no son costosas, no tienen que ser costosas, tienen que ser muestras de cariño, muestras de presencia, muestras de amor. Ese es un aspecto. Pero aquí hay otro aspecto y a donde entra a tallar lo que sencillamente la Biblia llama fe. Fe es una palabra muy cortita y parece una palabra hueca cuando pensamos, y nosotros somos creyentes, creemos, tenemos fe. Pero la fe tiene un poder y tiene una gracia porque la fe es un don. Poder creer y poder entender esta base espiritual y mental porque me va a hacer renovar el espíritu de mi mente. Cuando yo entro en contacto con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio, empiezo a entender cosas que desconozco, que desconocía. Y empiezo a tener, a conocer lo que Dios llama o lo que sería la fe, que empiezo a creer en cosas que si no fuese por la fe no se podrían creer. De manera que incorporar este principio a mi vida tiene que nacer por la fe. Y aquí entro en contacto con esta revelación, con estas cosas que he leído y que tal vez no entienda o no entienda profundamente para que al cambiar mi mente, el espíritu de mi mente, pueda lograr entender que el soporte de la relación matrimonial mía, que incluye no solamente mi relación matrimonial, sino va a incluir mi relación social en todo orden, patrón, empleado, padre, hijo, familiar, en todo orden, está directamente afectado por esto que es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que conocer aquí es cuál es la ley de Cristo. Porque el primer texto que leí dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces yo descubro que el lenguaje principal del amor de mi esposa es palabras de afirmación, y yo le hablo con palabras de afirmación, aunque me cueste, porque me cuesta hablar, me cuesta expresarme y no me sale naturalmente y hago el esfuerzo y quiero ser sincero en lo que le digo. Y ese lenguaje principal del amor para mí, para ella escucharlas sería su carga. Y yo tengo que llevar la carga de ella. Yo tengo que llevar su carga y su carga es que yo no le hablo. Y a mí me cuesta hablarle. Entonces, para yo sobrellevar la carga de ella, tengo que hacer un esfuerzo. Si ese esfuerzo no es natural y no me sale naturalmente, no tengo esa combinación espiritual de esta base, no voy a poder llevar la carga. Hablo de palabras de afirmación, hablo de actos de servicio, porque a mí me cuesta hacerle cosas y mostrarle esas cosas. Pero tengo que hacerlo. ¿Lo hago de mala gana? No, lo hago voluntariamente, lo hago con ganas, para que ella sepa que es intencional, que la amo y por eso lo hago a ese acto de servicio o el regalo que le estoy dando. Entonces, todas estas cosas que parecen interesantes para ponerlas en práctica, yo digo que tenga un soporte espiritual y que nos identifique, porque la unión nuestra no es solamente física, no es solamente social, no es solamente un contrato. El matrimonio es que dos personas sean uno intelectualmente, uno espiritualmente, uno en la carne, uno
Esa es la felicidad del hombre y de la mujer. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El otro pasaje que leímos es ser imitadores de Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios para imitarlo? Ser imitadores de Dios. Yo puedo imitar a Dios. Sí, la Biblia dice imitar a Dios, imitar a Cristo. Pablo el apóstol decía, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Cómo imito a Dios? ¿Cómo imito a Cristo? ¿Cómo cumplo la ley de Cristo? ¿Cuál es? El otro pasaje, el amor de Cristo nos envuelve, nos constriñe, nos obliga de tal forma que pienso de la misma manera. ¿Y cuál es la manera? Cambia mi pensamiento porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y por qué? Porque me amó, sin yo merecerlo. Entonces Cristo murió en la cruz por mí y me constriñe, me envuelve, me obliga, me custodia, me rodea de tal forma que cambió mi mente que yo pueda amar desinteresadamente al prójimo, al enemigo y a mi esposa. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende esto? Esa es la ley de Cristo. Entonces, si yo me encontré con el Evangelio, voy por el camino de la vida, caminando, porque la Biblia llama el camino, hay un camino angosto, hay un camino ancho, por este van un montón, por este van menos, pero un camino. Me encuentro con el Evangelio. Y el Evangelio me dice, me predicaron, me enseñaron que Cristo murió por mí. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque solo no me puedo salvar, porque necesito la salvación y necesito restaurar mi comunión con Dios, al Dios que no conozco. Y entonces me predicaron, me dijeron, me enseñaron que yo soy un pecador y que necesito de Cristo. Pero que Dios se preocupó por mí y me amó. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios me amó y entregó a su Hijo. Cristo me amó y vino a morir en la cruz por mí. Entonces puso una ley en el mundo que para el hombre naturalmente es imposible de cumplir. ¿Cuál es? Que yo ame sin ser amado. Que aunque amando más, sea amado menos, no importa, yo amo. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Dios. Yo tengo que imitar, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios. Cristo fue una ofrenda y sacrificio al Padre para que nosotros podamos ser salvos. Este es el Evangelio. Ahora yo creí esto, pero esta de creer yo esto es un don de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo entender esta verdad, creer esta verdad, recibir esta verdad, y a partir de esto se impregna mi mente de un principio que yo puedo cumplir solamente por la fe. Ese principio es cumplir la ley de Cristo y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y entonces yo puedo sobrellevar la carga de mi hermano en la fe, puedo sobrellevar la carga de mi esposa, descubriendo cuál es su lenguaje principal del amor. Porque para cumplir esa ley del lenguaje principal del amor, yo me tengo que entregar a hacer ese acto de servicio, esa palabra de afirmación, ese tiempo de calidad, que no me nace, a hacerlo porque realmente mi mente está impregnada de esta palabra que ha logrado modificar mi carácter. Si la Biblia no modifica mi carácter, estoy complicado porque va a pasar a ser una religión vacía.
sin efectos. ¿Entendemos esto? El valor de esta declaración, el valor de la fe. Entonces el otro día decíamos, hablábamos de tiempo de calidad, y tiempo de calidad es saber escuchar. Y la primera palabra de afirmación es saber hablar. Una cosa es saber hablar y otra cosa es saber escuchar. Y a veces mi esposa quiere que yo la escuche y no la escucho. Y a veces mi esposa quiere que yo le dedique tiempos de calidad, conversación de calidad. ¿Qué sería? Ver que a ella eso le gusta y lo necesita. Es su principal afecto. Ahora habla de regalos. Hay personas que le gusta que le regalen cosas. Y a mí no me sale porque yo no sé, yo voy a una tienda, voy a un negocio, a cualquier lado, yo no sé comprar regalos, no sé si le gusta un cuadro, no sé si le gusta la loza, no sé si le gusta una olla, no sé si me gusta a mí que le llevo una olla y me cocina, pero qué ropa, qué cosa, no sé. Entonces tengo que preguntarle, che, Cintia, vos que la conocés a Marta, ¿viste? ¿Qué le gusta? Bueno, pregunte. Hay cosas técnicas, cosas sencillas para aplicar. Todo lo que diría el librito. Lo que dice el librito es que a mi esposa le gusta que yo le regale cosas. Y de repente le gustaría... Me mira asombrado, está pensando qué dejé en la casa escondido como sorpresa, qué le habré comprado. Tienen iniciativas personales, subjetivas, porque yo sé lo que le puede gustar o de repente, qué sé yo, una flor no le cae bien y de repente un libro bien, no sé. El tema es yo entender que lo que mi esposa, mi esposo necesita dentro de este paquete, yo lo pueda realizar y lo pueda hacer porque tiene que prevalecer el amor. Y el amor va a estar sostenido en mi vida a través de esta base espiritual que tengo como ley en mi vida, que es la ley de Cristo. Porque yo un día encontré que Cristo me amó y murió por mí. Y yo tengo que poner mi vida, hasta poner la vida por ese amor. Pero va a ser factible poner la vida por ese amor porque sé que Cristo puso su vida por mí. Y me siento muy amado por Dios, protegido. Como hijos amados, imitar a Dios que me amó. Como todos necesitamos ese afecto, ese sentimiento de amor, la fe en esto produce milagros. La fe en el Evangelio produce milagros. Porque puedo entender que si yo fui amado de esta forma, puedo amar de esta forma. ¿Se entiende este aspecto espiritual? Ahora tengo que entrar en ese amor. Tengo que navegar en ese amor. Cantamos un himno que dice, oh profundo amor de Cristo. Nos hace como un océano infinito, dice el himno. Es un océano infinito en el que yo entro a meditar siempre, permanentemente. Nosotros, los creyentes de esta iglesia, celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor es el acto de, a través del pan y la copa, del pan y el vino, hacer memoria de la muerte de Cristo. Su cuerpo entregado, su sangre derramada. Entregó su cuerpo a los malhechores, a los matadores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y yo lo recuerdo partiendo el pan. Pero ese pan que yo como es señal de comunión con mis hermanos, que todos participamos del mismo pan. Y la copa que bebemos es la comunión en esa sangre que se derramó por mí. Y todos los domingos hacemos memoria de esto
para que nuestra memoria, que es flaca, que es débil, que se olvida siempre, nunca se olvide de que Cristo murió por nosotros. Pues si mi esposa sabe que Cristo murió por ella y se tiene que sujetar a mí, como dice la palabra, no se sujeta por fuerza. Y esa sujeción no es que yo soy el que manda y ella es la que se calla la boca. No, no, no. Esa sujeción tiene que ver con la otra contraparte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. El marido se debe entregar en amor sacrificial por su esposa en todo lo que sea. Porque Cristo lo amó. Como Cristo lo amó, ella se sujeta a él y él la ama a ella y la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Se entiende esto, no? Es muy bueno. ¿Por qué? Dios dijo la primera ley a la raza, allá al principio, la primera, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El acto sexual, los hijos, una sola carne de los dos, una sola carne. Y entonces Cristo vino a morir por su esposa, la iglesia. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, lo que Dios estableció acá, al principio, pues señalé el principio acá, no era. Lo que Dios señaló al principio de un hombre y una mujer, lo magnificó y lo elevó a un nivel celestial cuando Cristo murió para ganar a su esposa. Y salió la voz del Evangelio por todo el mundo diciéndoles a todas las gentes que Dios nos amó en Cristo y nos puede perdonar. Y formó su iglesia, su esposa. ¿Y cómo termina la película? Acá al final, cuando se celebren las bodas del Cordero en el cielo y la iglesia vestida de lino fino, las acciones justas de los santos, la santidad de este cuerpo, a su esposo que la rescató, que la compró, que murió por ella. Esa base espiritual, esa mente, me hace entender a mí que yo puedo tener palabras de afirmación, tiempos de calidad, regalos. Y el mayor regalo que yo le puedo hacer a mi esposa es yo mismo. El mayor regalo que mi esposa me puede dar a mí es ella misma. Su voluntad, su vida, su sacrificio, su entrega. Y ella se sujeta a mí porque entiende que la iglesia se sujeta a Cristo. Y esa sujeción no es nada más ni nada menos que un estado normal y natural dentro de los valores normales y naturales de Dios. Porque aquí la ley de hoy, todo lo que el hombre aplica hoy naturalmente y mentalmente está completamente opuesto a esto. No existe. Entonces, volvemos al principio. ¿Cómo hago yo para sobrellevar la carga de mi esposa? Yo tengo que cumplir la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió primero por mí. Si entendemos esta verdad del Evangelio, el Evangelio pasa a ser una bendición en la vida, porque ha modificado mi carácter y me ha llevado, ahora cumplimos con Marta 50 años de casados, y este principio está, naturalmente está. Siempre estuvo, por la gracia del Señor. Y si algún matrimonio de creyentes todavía no entiende que esto es fundamental para la vida matrimonial, y luego todos los actos de servicio serán una forma de agradar al Señor. De alguna forma, lo que yo hago en mi matrimonio se va a reflejar luego en todas las acciones de mi vida. Donde yo lo tengo que realizar es aquí, en el matrimonio. Es en el lugar más difícil de expresar las cosas,
porque para afuera a veces parecemos una cosa y no somos eso. El problema está ahí adentro, el problema está en la intimidad, el problema está en la casa. Y si yo este principio espiritual que logró el Espíritu Santo de Dios imponer en mi mente cuando me alumbró el entendimiento y conocí el Evangelio y supe que Cristo murió por mí y lo recibí y lo acepté y por eso soy salvo, entonces entenderé el resto, viviré el resto y será una bendición para cada una de nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Cualquier tipo de conversación al respecto, luego si quieren seguimos charlando, pero la idea creo que quedó asentada. Le voy a pedir a Lucas que termine con una oración.